Hola a todos, soy Zdolf y presento este video hecho por Kefla YouTube, donde podrán encontrar la parte 1 en su canal y obviamente les invito a suscribirse a su canal como al mío y seguirme en mis redes de la descripción. Y una vez hecho, tu turno. ¿Qué onda, Master Saiyajin Namekianos trifásicos? Aquí Kefla YT con un nuevo vídeo. Les presento la segunda parte de los niveles de poder de Goku en Dragon Ball Z y Super. Si no has visto la primera parte de este magnífico vídeo, pues te invito a que la veas y te voy a dejar el link para que vayas inmediatamente si no lo has visto. Allá abajito en la descripción te lo dejo, Master. Bueno, aquí les presento la segunda parte. Continuemos. Luego de todos los acontecimientos en la saga de Freezer, nuestro querido Kakaroto habría quedado con un poder total de 150 millones de unidades. Goku lograría salvarse de la explosión de Namek y este llegaría al planeta Yadrat, ya que la nave que usó para escapar de Namek antes de la explosión estaba programada para ir a dicho planeta. Goku sería ayudado por los habitantes del planeta, ya que vieron que Goku no tenía malas intenciones. Los Yadorats ayudarían a Goku a sanar sus heridas y luego de eso Goku decidiría quedarse a entrenar para así aprender algunas técnicas especiales. En este lapso de tiempo, Goku se percataría de algo. Freezer seguía con vida. Goku seguiría su gran entrenamiento hasta superar incluso los poderes que tenía en Namek. Goku aprendería una técnica la cual le ayudaría muchísimo en el desarrollo de toda la serie. Estamos hablando de la teletransportación. El tiempo había pasado y Goku, tras culminar su entrenamiento, se percataría que Freezer estaba yendo al planeta Tierra para iniciar su venganza. Así que Goku decidiría ponerse en marcha la nave con la que llegó a Yadorat. Si algo salía mal, usaría su técnica de teletransportación para llegar inmediatamente. De esta manera, empezaría el largo viaje de Goku al planeta Tierra. Pero Freezer había llegado 3 horas antes. Mientras tanto, en el planeta Tierra ocurriría una serie de hechos sorprendentes. Los guerreros Zetas se percatarían del abismal ki de Freezer, el cual estaba llegando a la Tierra. Freezer no estaba solo, ya que con él también se podía sentir un gigantesco ki, el cual era del Rey del Frío, el padre de Freezer. Así que todos decidirían ir al lugar en donde aterrizaría la nave del Emperador del Mal. Es en ese momento en que un guerrero misterioso aparecería y eliminaría a los soldados del ejército de Freezer. Usen todas sus fuerzas en el primer ataque, porque yo no soy tan amable como lo es Goku. Este guerrero le advertiría a Freezer de su gran poder y le haría saber con palabras que él era muchísimo más fuerte y que Goku no era el único Super Saiyajin. Lo que quise decir es que te has equivocado en que Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. Es en ese momento en que Freezer sintió un gran miedo tras ver que este sujeto extraño estaba cambiando su aspecto. Poco después se vería cómo los ojos le cambiaban a un color verde y su cabello cambiaría a un color dorado. Esto solo le haría saber una cosa a Freezer. Él estaba enfrente de otro Super Saiyajin. Freezer atacaría a este sujeto, pero la diferencia de poder era abismal, tanto que el Emperador del Mal se vería obligado a usar su supernova. El guerrero misterioso sostendría este ataque capaz de destruir planetas con una sola mano, así demostrando el gigantesco poder que poseía. Poco después seríamos testigos de cómo este misterioso guerrero cortaría en pedazos a Freezer con su espada. El destino del padre de Freezer también fue la muerte, ya que no eran rivales para este legendario Super Saiyajin. Este misterioso Saiyajin daría la hora exacta en la cual Goku llegaría a la Tierra. Luego de 3 horas de espera, Goku llegaría en su nave. En ese momento es que este guerrero misterioso le pediría a Goku que se transformara en un Super Saiyajin para así comprobar su poder. ¿Sería tan amable de convertirse en un Super Saiyajin? Se lo pido por favor.
se transformaría en Super Saiyajin y con esto su poder se elevaría entre 240 y 250 millones de unidades. Pero para el asombro de Goku, este joven guerrero también se transformaría en Super Saiyajin en futuro. Luego los guerreros Zetas entrenarían por durante 3 años para así poder hacer frente a los androides. Goku entrenaría la mayor parte de los 3 años con Gohan y Piccolo, pero mayormente entrenaría con Piccolo. Mediante este entrenamiento, Piccolo, tras entrenar con un Super Saiyajin, alcanzaría niveles sorprendentes. Piccolo tenía un poder que rondaba el 1.000.000 de unidades en Namekusein, y luego de entrenar con Goku, fue incrementando poco a poco en esos 3 años. Piccolo, tras culminar este entrenamiento, quizás tendría un poder que rondaba los 50 o 70 millones de unidades. Mientras que por otra parte Goku, gracias a entrenar con Piccolo, alcanzaría un nivel cercano a las 400 millones de unidades. El tiempo ya habría transcurrido y el día de la aparición de los androides había llegado. Goku para ese momento tendría un poder de pelea de al menos unas 8 millones de unidades, esto estando en su forma base. Goku decide enfrentar a estos androides usando el máximo de su poder. Goku se transformaría en Super Saiyajin. Goku, luego de transformarse, no llegaría a alcanzar todo su poder. Esto porque estaba siendo afectado por su enfermedad del corazón. El poder de Goku no llegaría a las 400 millones de unidades, sino más bien a una cifra inferior a las 250 millones de unidades. La transformación del Super Saiyajin aceleraba los efectos de su enfermedad tras cada segundo que pasaba. Goku, tras comenzar esta pelea, tendría la ventaja, ya que incluso estando debilitado, los poderes de un Super Saiyajin legendario eran gigantescos. Pero de igual forma, mientras se desarrollaba la pelea, los poderes de Goku irían bajando rápidamente. Tras Goku sentirse tan agotado, decide usar su mejor técnica para así poner fin a la pelea, pero el androide con quien luchaba absorbía esta descarga de energía. Esto cambiaría la dirección del combate, así dejando al androide con un nivel superior al de Goku. El androide derrotaría a Goku y luego absorbería casi toda su energía restante. Goku sería derrotado por completo, incluso llegará al borde de la muerte. Pero segundos antes, Vegeta llegaría al campo de batalla, salvando irónicamente a Goku. Goku sería llevado a su casa y allí recibiría el tratamiento para su enfermedad. Goku pasaría varios días estando inconsciente. Luego de Goku por fin despertar, este tendría un plan para así poder derrotar a los androides. Goku también buscaría alguna manera de superar los poderes del Super Saiyajin legendario, pero esto lo dejaremos para otro vídeo. Espero les haya gustado, comenten si quieren la tercera parte, dejen un grandioso like, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita y nos vemos otro día. Super Saiyajin Namekianos trifásicos, besos, que Flayete se despide, bye.